Nosotros, para la prueba del día viernes, vamos a ver la prueba realizada con la parte de derivadas y quiero que se repasen las implícitas. Hay problemas que van a ir de derivadas implícitas donde ustedes tienen que hacer los desarrollos. También la parte de derivadas cuando utilizan logaritmos. También sobre la parte de derivada, para analizar, y aquí voy a colocar 2 puntos, crecimiento y decrecimiento. Máximos y mínimos. Concavidad y puntos de inflexión. Entonces, en realidad, esto es lo que yo voy a evaluar en la tercera prueba parcial. Yo no recuerdo cuál es el día que tenemos nosotros clase, el último día de la semana. Yo creo que es el día jueves. O indistintamente si es el jueves o el viernes, esto es lo que voy a evaluar. Les voy a pedir que los resultados me los elaboren en PDF cuando los vayan a juntar. ¿Y alguien quería decir algo? Sí, profe. Ya, pero si la persona, o sea, en mi caso, yo no sé cuánto me daría en total las notas del CAPSU más con la de cálculo. ¿Usted ya sabría si la persona se exime o no? Claro, yo el fin de semana, voy a pasar el fin de semana corrigiendo y después de corregir ya inmediatamente entre el lunes y martes yo tengo la nota. Y ahí se sabe quién exime y quién no. Pero sin embargo, para poderme eximir, si ustedes tienen las 3 notas, ustedes pueden más o menos sacar un cálculo sumando y dividiendo. ¿Ok? Eso es más o menos para saber si eximen o no. Bueno, hoy voy a hacer una clase corta con respecto al repaso de esto, porque ya nosotros hemos hecho bastante recapitulación de esto. Sin embargo, vamos a hacer algunos ejemplos para que vean cómo se realiza esto. Supongamos que yo tengo una curva de una función, y a la 3 más y a la 2 menos 5y menos x al cuadrado igual a menos 4. Y me están pidiendo determinar cuánto vale y'. Esta es mi interrogante. Yo escribo solución y digo, ¿de qué manera yo voy a derivar? Recuerden que yo les mostré a ustedes que en Wx máxima ustedes pueden hacer esto con unas instrucciones. Ahora, resulta que siempre la variable y yo la puedo escribir como una función f que depende de x. Entonces aquí podemos ver aquí que y depende de x. ¿Qué indica esto? Que yo voy a derivar esto que está acá. Es como si yo les dijera a ustedes, yo tengo y a la 3, y a la 2, 5y menos x al cuadrado igual a menos 4, y cada uno de ellos yo los voy a derivar, pero lo voy a hacer en forma
implícita. ¿Qué quiere decir implícita? Que cuando yo derive y, como depende de x, me queda 3y al cuadrado por y'. Esta es la implícita. Más 2y por y'. Esta es la implícita. Menos y, pero la derivada de y es 1, entonces me queda 5 por 1 por y'. Menos, como x es una variable independiente, simplemente escribo 2x. Y aquí, cuando yo derivo una constante, me queda 0. Si ustedes pueden ver en esta expresión, aquí yo tengo y', aquí yo tengo y', y aquí yo tengo y'. Quiere decir que yo voy a factorizar. Entonces, cuando yo factorizo, yo digo y' que va a multiplicar a 3y al cuadrado más 2y menos 5. Y este menos 2x que está acá, lo escribo para acá como 2x. Ahora, toda esta expresión que tengo yo aquí, si ustedes pueden revisar, como está multiplicando, yo la puedo pasar el inverso a dividir. Quiere decir que y' va a ser igual a 2x sobre 3y al cuadrado más 2y menos 5. Y esto que está acá va a representar para nosotros la derivada implícita de la función. Ahora, ustedes dirán, profesor, pero yo tengo que la expresión es esta. Bueno, esta es su derivada implícita. Y eso lo pueden ustedes verificar utilizando Wx máxima. Yo les di a ustedes unas instrucciones en las clases pasadas para que ustedes coloquen cómo la función y depende de x y un proceso para hacerlo. Entonces, esta sería la derivada parcial implícita de esta función. Ahora, indudablemente, que hacer la gráfica de esta función no es sencillo, porque uno diría, bueno, yo me puedo ir a Wx máxima y me puedo ir aquí. Vamos a ver si esto me acepta graficar esa función, porque está dada como una curva extraña que dice y elevado a la 3. Después me queda más y elevado a la 2. Después me queda menos 5y. Después me queda menos 2x cuadrado. Y eso era igual a menos 4. Y si ustedes ven, aquí está la ecuación. Esta que está aquí. Supongamos que a mí la expresión me dice que yo quiero calcular la recta tangente en un punto. Y supongamos que a mí me dicen el punto de coordenadas, para que tengan claro, 1, menos 3. Si ustedes ven el punto 1, menos 3 está aquí. Es como si yo en la ecuación 1 sustituyera 1 aquí. Déjenme ver algo acá un minuto. Sí. Estaba verificando. Ah, no, perdón. Nosotros consideramos aquí esto sin 2. Perdón, yo le coloqué un 2 aquí de más. Voy a quitar este 2. Ahora sí. Entonces, en este punto A que está aquí, yo quiero calcular la recta tangente. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Me voy acá. Ya hasta aquí llegó el problema, pero vamos a suponer que a mí me dicen que hay un punto. Y ese punto me lo da el problema y ese punto tiene valor 1, menos 3. Quiere decir que este punto yo lo voy a sustituir aquí. De tal manera que y' evaluado en el punto 1, porque y depende de x, va a ser igual
a 2 que multiplica a 1 sobre 3 que multiplica menos 3 al cuadrado más 2 que multiplica menos 3 menos 5. Y sacamos la cuenta. Quiere decir que y' evaluado en 1 es igual a 2 en el numerador. 3 al cuadrado es 9. 9 por 3 es 27 y queda positivo. 2 por 3 negativo es menos 6. Y a esto le resto 5. Quiere decir que esto es 2 partido entre 27 menos 6, que es 21 menos 5. Y 21 menos 5, en todo caso, eso es, quitándole me queda 16. ¿Por qué? Porque 16 más 5 me da 21 y me queda esto. Si yo simplifico, la mitad de 2 es 1 y la mitad de 16 es 8. Este número que me dio aquí va a representar para nosotros la pendiente. Es decir, que m es igual a 1 partido en 8. Ya tengo la pendiente de la recta tangente. Quiere decir que ahora nosotros tenemos que utilizar la ecuación y menos y sub 0 es igual a m que multiplica a x menos x sub 0. Este es x sub 0 y este es y sub 0. Quiere decir que estos dos valores yo los voy a sustituir aquí. Así que me queda y menos 3 igual a 1 sobre 8 que multiplica a x menos 1. Sacando las cuentas me queda que y más 3 es igual 1/8 por x, que es 1/8 de x, y 1/8 por 1, que es 1/8. O yo puedo multiplicar el 8 por todo esto y también saco la cuenta. Quiere decir que finalmente y va a ser igual a 1/8 de x menos 1/8 menos 3. Yo saco la cuenta de esto, que es menos 1/8 menos 3, esto está sobre 1. Aquí me queda 8, 1 por 1 es menos 1, 8 por 3 es 24, y me queda que es menos 25 sobre 8. Quiere decir que finalmente y es igual a x partido en 8 menos 25 partido en 8. ¿Y qué representa esto? La recta tangente. Indudablemente que si yo me voy aquí y yo quiero calcular la tangente, recuerden que yo escribo tan y aparece tangente de la función ecuación. Entonces, como yo tengo curva, yo voy a coger este. Punto sobre la curva, escribo el punto A. Y curva, la que está aquí, que está definida como EC1. Si ustedes pueden ver, me dan varias curvas a la vez. Pero indudablemente que esta G no lo es. La curva que tengo yo aquí es... ¿Dónde está? Esta que tengo aquí, mírenla. Y esta curva que está aquí es la curva que yo tengo aquí. Porque el 8 pasó a multiplicar aquí al I. Y eso es lo que tengo yo aquí, ¿ves? Entonces, yo puedo llevarme para acá esto. Vamos a ver qué le pasó a Anita. Y esta es la ecuación de la recta tangente. Y esta es la curva. Entonces, yo les puedo pedir a ustedes que me determinen la ecuación de la recta tangente de una curva. Y no solo eso, sino que ustedes me hagan el gráfico y me lo describan y lo pongan acá. Y me digan, esta es la recta tangente, este es el punto de tangencia y esta es la curva. Pregunto,
¿Estamos claros con el problema de implícita? ¿Estamos claros? Muy bien, Cristian. ¿Quién más? Entonces, para el día viernes va a haber un problema muy parecido a ese. Continuamos. Supongamos que ahora yo tengo otro tipo de ejercicio. Y yo tengo la función y igual a... Vamos a escribir aquí, por ejemplo, x elevado al logaritmo de x al cuadrado. Y yo les pido a ustedes determinar y'. Recuerden que y' es lo mismo que la derivada de y respecto de x. Estas dos cosas que están acá son equivalentes, representan lo mismo. Yo escribo solución y procedo a ver de qué manera voy a derivar esto. Yo vuelvo a escribir y igual a x logaritmo de x al cuadrado. Como voy a aplicar derivación de tipo logarítmica, es decir, y voy a anotarlo acá, derivación logarítmica, yo digo logaritmo de y a este y le digo logaritmo de x al logaritmo de x cuadrado. Fíjense que apliqué el logaritmo a ambos miembros. Este y es este y este x con su potencia es este. Cuando yo estoy aquí, yo aplico las propiedades del logaritmo. Hay una propiedad que dice que este exponente que está aquí, que es la potencia, yo la puedo escribir aquí adelante. Entonces yo puedo escribir aquí que esto es el logaritmo de x al cuadrado que multiplica el logaritmo de x. Y en esta parte que está aquí voy a derivar. Cuando yo derivo me queda logaritmo de y le coloco y'. Y me queda logaritmo de x cuadrado por el logaritmo de x y voy a derivar. Cuando yo derivo el logaritmo de y, como y depende de x, me queda 1 partido en y, que es la derivada del logaritmo, por y', que es la derivada que yo debo hallar, que es la implícita. Y esto es igual. Aquí yo tengo un producto. Sería, lo voy a escribir, el logaritmo de x cuadrado derivado por el logaritmo de x sin derivar, más el logaritmo de x cuadrado sin derivar por el logaritmo de x derivado. Esto lo dejo todavía así y me queda 1 sobre y por y'. Y esto va a ser igual. Cuando yo derivo aquí esta expresión, la derivada del logaritmo de x cuadrado es 1 sobre x cuadrado por la derivada interna, es decir, x cuadrado derivado. Y todo esto por el logaritmo de x. Aquí lo que estoy aplicando yo es la regla de la cadena. Más el logaritmo de x cuadrado, que es este, y la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x. Este y que está aquí, lo voy a pasar a multiplicar de este lado. Así que me queda que y', que es este, va a ser igual a y, que es este, y va a multiplicar 1 sobre x cuadrado por la derivada de esto, que es 2x, multiplicado por el logaritmo de x, más el logaritmo de x cuadrado dividido entre x. Por supuesto que aquí yo puedo simplificar esta x con esta y me queda 1. Finalmente me queda que y' es igual a y, y aquí me queda 2, logaritmo de x sobre x, más logaritmo de x cuadrado sobre x.
Pero resulta que no hemos terminado, porque resulta que esta y que está aquí es esta que está aquí. Y ella vale x logaritmo de x cuadrado. Es decir, que este valor lo tengo que sustituir aquí. Entonces me queda que y' es igual a x elevado al logaritmo de x cuadrado. Y todo eso multiplicado por esta expresión. Pero si ustedes pueden ver como el denominador es el mismo, yo puedo escribir aquí 2 veces el logaritmo de x más el logaritmo de x cuadrado, todo dividido entre x. Y hasta aquí pueden ustedes dejar la derivada. Esta es la forma de hacer la derivada. Recuerden que esto lo pueden hacer ustedes también utilizando Wx máxima para verificar. ¿Ok? Hoy no voy a trabajar con Wx máxima. Si está claro, entonces, por favor, me responden. Con la señal de costumbre, jóvenes. Cristian nuevamente, muy bien. Marcos dijo, está claro. Perfecto. Bueno, vamos a hacer algo más el día de hoy. Hoy la clase va a ser corta y la del día miércoles, que creo que también tenemos clase, también va a ser corta para que ustedes tengan más chances de poder estudiar no solo esta asignatura, sino el resto de las asignaturas, porque yo sé muy bien que ustedes están ahorita presentando no solo esta asignatura, esta rama, sino otras ramas. Vamos a analizar lo que es un número crítico, ¿ok? ¿Ok? Vamos a analizar lo que es un número crítico. Supongamos que yo tengo una función y tengo la función f de x igual a 3x a la 4 menos 4x a la 3 y esta función está definida en el intervalo que comienza en -1 y termina en 2. Indudablemente que nosotros podemos graficar esto de una vez. Yo les aconsejo que ustedes lo grafiquen para poder verificar. Voy a quitar esto porque ya no nos hace falta. Y voy a graficar la función aquí. Recuerden que cuando una función está definida en un intervalo, ustedes escriben sí y escogen el que dice condición entonces. Condición va a ser el intervalo. Entonces ustedes dicen -1 menor o igual que x y menor o igual que 2. Pasan al otro lado donde dice entonces y ustedes escriben la función que es 3x elevado a la 4. Bajan, colocan el signo menos y después dicen 4x elevado a la 3. Y si ustedes ven, aquí tengo la función. Por supuesto de que uno puede arreglar la estructura de la función para hacerla un poquito más visible. Aquí está la función, miren. Aquí está el -1 y aquí está el 2. Y esta gráfica en rojo es la función. Ahora, a mí me están pidiendo a mí en este problema que encuentre los puntos críticos. Los números o puntos críticos. Si a mí me hablan de números críticos es X. Pero si a mí me dicen puntos críticos, aquí es acento, están hablando de X y la función evaluada en f de X. ¿Ok? Números críticos en X. Puntos críticos en X f de X. Yo escribo solución. Y en solución vengo yo y digo, bueno, yo voy a tomar a la función y la voy a derivar. Al derivar 3x a la 4, eso es
3 por 4x a la 3. Al derivar 4x a la 3 es 4 por 3x a la 2. Si yo saco las cuentas, quiere decir que f' de x es igual a 12x a la 3 menos 12x a la 2. Voy a tomar otra hoja. Quiere decir que f' de x va a ser igual. En esta expresión que está acá yo puedo sacar factor común 12x al cuadrado que multiplica a x menos 1. ¿Y por qué se hace esto? ¿Por qué se factoriza? Porque yo ahora tengo que tomar a la función f' de x e igualarla a 0. Quiere decir que 12x al cuadrado por x menos 1, yo lo voy a igualar a 0. Y en esta expresión yo tengo que ver cuáles son los valores de x, que son los números críticos, que me anulan a esto. Si yo observo esta expresión y digo que x es igual a 0, si yo sustituyo este 0 aquí y aquí, esto me da 0. Y 0 por menos 1 me da 0. Quiere decir que x igual a 0 es un número crítico. Si yo ahora digo x es igual a 1 y lo pongo aquí, 1 menos 1 es 0. Y 0 por lo que me da aquí, que es 12, es 0. Quiere decir que x igual a 1 es un número crítico. Ah, pero yo tengo un intervalo y el intervalo es menos 1, 2. Quiere decir que si yo veo en una recta real y yo coloco por acá el menos 1 y yo coloco por acá el 2, en alguna parte de por acá yo voy a tener por aquí el número 0 y el número 1. Quiere decir que en estos dos números es donde van a estar los números críticos. Entonces, yo tengo que analizar aquí qué es lo que pasa en estas expresiones. En el número 0 y en el número 1. Ahora uno viene, cuando uno está con un intervalo, tiene que estudiar en los extremos la función. Es decir, que la función f la tengo que evaluar en este punto, que la función f la tengo que evaluar en este punto, que la función f la tengo que evaluar en este punto y que la función f la tengo que evaluar en este punto. Los más pequeños serán los mínimos y los más grandes serán los máximos. Si yo evalúo f en menos 1, eso me da como resultado 7. Este menos 1 yo vengo y lo meto aquí. Y eso me da 7. Si yo lo evalúo en 0, eso me da 0. Si yo lo evalúo en 1, eso me da menos 1. Y si yo lo evalúo en 2, eso me da 16. Entonces uno observa, este es el más grande. Quiere decir que aquí hay un máximo. ¿Y cuál es el más pequeño de todos estos? De todos estos, este. Quiere decir que aquí hay un mínimo. Entonces uno dice, quiere decir que en el punto 1, menos 1 va a haber un punto mínimo. Y en el punto 2,16 va a haber un punto máximo. Y por supuesto que todos los puntos van a ser locales o relativos. ¿Por qué? Porque lo estoy estudiando solo en una parte del dominio de la función. ¿Cuál es el dominio de la función en esa parte? El intervalo. Si nosotros vemos esos puntos, yo vengo y me voy acá, y yo puedo decirle acá que me dé puntos especiales. Y si ustedes ven acá, aquí me está dando varios puntos especiales. Miren, me da este punto C, que si yo le voy y le digo que me dé cuánto es el valor,
me da 1, menos 1 y es el más bajito. Y eso fue lo que nos dio aquí, ¿ve? 1, menos 1. Pero si yo quiero buscar aquí, entre estos dos, lo que me está dando es intersección. Pero si yo vengo y me voy nuevamente y veo acá el punto 2,16 y yo lo coloco aquí y digo 2,16, ese punto me da este. Y este es el valor más grande. Entonces, aquí en este va a haber un máximo. Aquí. Perdón. Necesito que me dé el nombre y el valor. Entonces ustedes le ponen máximo. Y aquí en 1 menos 1, que le voy a cambiar el color, vamos a ponérselo verde. Le voy a decir que aquí hay un... Entonces aquí está el mínimo y aquí está el máximo. Y así es como yo voy a determinar puntos máximos y mínimos y números críticos. Nuevamente, si está claro con la señal de costumbre, jóvenes. Cristian, muy bien. Los demás, bueno, no los puedo obligar a participar, pero estamos haciendo un pequeño repaso de esto. Entonces, esa es la forma usual en la cual uno determina puntos máximos y mínimos con los puntos críticos. Ejemplo. Supongamos que yo ahora tengo la función f de x igual a 2x menos 3 que multiplica a x elevado a la 2 tercios. Y esto lo estoy definiendo en el intervalo que está entre menos 1 y 3. Y yo quiero saber cuáles son los máximos y mínimos, todo acá, número crítico. Yo escribo solución y procedo a derivar. F' de x es igual. La derivada de esto es 2. Y cuando yo derivo esto, me queda 3 por 2 tercios por x a la 2 tercios menos 1. Quiere decir que f' de x es igual a 2 menos, cancela, 2x, 2 tercios menos 1, me queda 1 tercio negativo. Ahora esto yo lo puedo reescribir. Yo tomo otra hoja. No lo pueden dejar así. Quiere decir que f' de x va a ser igual a 2 menos 2 sobre x a la 1 tercio. Y tampoco lo pueden dejar así, tienen que sacar la cuenta de esto. Quiere decir que f' de x es igual. Este x a la 1 tercio multiplica 2, entonces me queda 2 por x a la 1 tercio. Menos, como esto está partido en 1, 1 por 2 es 2. Y todo dividido entre 1 por x a la 3, perdón, x a la 1 tercio, me queda x a la 1 tercio. Cuando están aquí, ustedes dicen, bueno, yo voy a factorizar. Aquí dice usted, voy a factorizar. Entonces le queda que f' de x es igual. Arriba, ¿qué pueden factorizar? 2, que multiplica a x a la 1 tercio menos 1. Y abajo no pueden factorizar nada. Y esta es la expresión donde ustedes van a hallar los números críticos. ¿Cuáles son los números críticos? Lo que hacen que la derivada sea 0 o no exista. Entonces, f' de x es igual a 0 si x a la 1 tercio menos 1 es igual a 0. ¿Cierto? Eso quiere decir que x a la 1 tercio es 1. Y eso quiere decir que x es igual a 1 a la 3. Quiere decir que x igual a 1 va a representar para nosotros un número crítico. Cuando yo tengo este número crítico, entonces digo yo, ya, entonces voy a buscar donde no existe. Y resulta que aquí, en el denominador,
Cuando x igual a 0, eso implica que f' en 0 no existe. Eso quiere decir que x igual a 0 es otro número crítico. Tienen que buscar donde no existe y donde existe. Entonces uno dice, ya. Quiere decir que ahora voy a evaluar f evaluado en -1. Este valor, perdón. Ya va. Sí, tengo que evaluar en los extremos, en -1, en 3 y en 1. Voy a evaluar primero en -1. Al evaluar en -1 me da 5. Ahora voy a evaluar en 0, que fue el que me dio aquí, y eso me da 0. Al evaluar 0, aquí, esto me da 0. Ahora voy a evaluar f en 1. ¿Cuál 1? El que me dio aquí. Y eso me da como resultado -1. Y después voy a evaluar f en... ¿Cuál es el último valor? En 3, perdón. En 3. Y cuando yo evalúo en 3, eso me da 6 menos 3 raíz cúbica de 9. Y eso es aproximadamente menos 0,24. Ahora, si ustedes ven acá, este número es el más pequeño, porque está más a la izquierda. Este está más o menos central. Y este que está acá, en 0, sería el más grande, porque este es negativo y este es el más pequeño de los negativos. ¿Qué indica de esto? Que en este valor que tengo yo acá voy a tener un mínimo. Y en este valor que tengo yo acá voy a tener un máximo. Entonces ahora puedo decir que en el punto -1, -5 hay un punto, como lo dije aquí, mínimo. Y en el punto 0, 0 hay un punto máximo. Y esa es la forma de nosotros poder visualizar la gráfica. Ahora vamos a hacer la gráfica de esta función para ver si eso es cierto. Voy a quitar esto. Y vamos a meter aquí, digo, sí. Escojo condición. Entonces, condición, -1 menor o igual que x, menor o igual que 3. Entonces, la función, y la función vale 2x restándole 3x elevado a la 2 dividido entre 3. Y aquí tengo la función, mírenla. Ahora, si ustedes pueden ver, aquí es el punto máximo. Miren, aquí va subiendo. Este es el piquito, este es el máximo. ¿Y dónde estaría el mínimo? Dice aquí que el mínimo estaría en -1,-5. El -1,-5 sería aquí, mírenlo. Lo voy a colocar. -1,-5. Sería este. Y el punto más grande sería el punto 0,0. Perdón. 0,0. Entonces aquí estaría propiedades. Vamos a colocar aquí, este es el mínimo. Y le digo aquí que me dé el nombre y el valor. Sería este. Y este aquí sería propiedades máximas.
Ahora hay que estar claros, jóvenes. Si el intervalo, pongan atención, si el intervalo es abierto, los extremos no se evalúan. Si los extremos no se evalúan, entonces nada más yo tendría que evaluar en x igual a 0 y en x igual a menos 1. Perdón, en x igual a 1 y x igual a 0. Nada más que tendría que evaluar aquí. Entonces, yo tendría que ver aquí que en esta función, en x igual a 1 me daría este sería el mínimo. Y en x igual a 0 sería este sería el máximo. Y eso hay que tenerlo con cuidado cuando el intervalo es abierto. ¿Eso está claro, jóvenes? Bueno, hoy no vamos a estudiar más esto, pero para mañana sí vamos a estudiar, para el día miércoles, perdón, sí vamos a repasar lo de crecimiento y decrecimiento, concavidad y convexidad. Y ya eso más o menos sería lo último para no congestionarlo más el día de hoy.